en esta cocina manejamos comida para dos puntos, ¿no? Manejamos comida cubana y una mezcla entre mexicano, colombiano con peruano. El plato que más demanda en esta cocina, que más sale, es un plato que llamamos la picada cachao. Es uno de los que más se vende por una composición de varias proteínas, en las cuales encontramos lomo de res, lomo de cerdo, pechuga de pollo y un chorizo artesanal, acompañado de unos fritos, son totopos de patacón, croquetas de yuca y unos totopos de arepa blanca paisa, ¿no? Uy, qué rico. ¿Con qué no puede competir un cocinero? ¿Perdón? ¿Con qué no puede competir un cocinero? ¿Con qué no puede competir un cocinero? Con el orgullo. Porque el orgullo mata a cualquier persona, y vuelvo a repetir, usted puede ser muy orgulloso de ser, yo soy mejor cocinero que por ejemplo Daniel, pero mentiras, en el mundo de la cocina es un globo alrededor que él me puede preparar un plato siendo que está empezando y puede ser mejor que yo. Entonces el orgullo mata a cualquiera, eso no puede competir. Y la última pregunta para terminar, ¿el chef se hace o nace? No se hace, primordialmente, lo hace la experiencia y la trayectoria. Bueno, muchas gracias. Y eso ha sido todo, muchachos. Chao. Chao.